Bueno, ya estamos en esta billetera. Alicia Salgado, querida amiga, nos falta Óscar Sandoval, pero oye, esta decisión que tomó Banco de México de bajar las tasas de interés en un entorno inflacionario tiene muchos asegúnes y también le ha venido pegando pues de manera importante al consumo de las personas. Por eso, para platicar de ello, tenemos a Carlos López Jones, economista y director de Tendencias Económicas y Financieras, consultor, asesor estratégico para empresas nacionales e internacionales y, por supuesto, amigo de esta billetera. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias, Mauricio. Alicia. Hola, Carlos, bienvenido a La Billetera. Y más para hablar de este tema, política monetaria es a veces algo medio árido para la gente, porque muchas veces pensamos que las tasas de interés no son referencia para nadie, pero ¿qué tal cuando pagas la tarjeta de crédito, el carro? Y si tienes tasas variables, que es el caso del crédito al consumo, generalmente se dispara. No te das cuenta porque puede pasar así como unas décimas de punto, pero el costo a la larga es altísimo, ¿no? Mira, yo le diría a las personas que cuando vamos al súper y no nos alcanza para comprar lo que compramos la semana pasada, ahí estamos viendo la inflación, esta alza de precios. Y le pega más al que gana menos. Una persona que gana 10,000 pesos va a gastar 6, 7,000 pesos en comida. Y el transporte, sí. 60%. Son sus dos elementos. Sí. Una persona de clase media, 20, 30,000 pesos, va a gastar 10,000, ya está gastando el 30. Y una persona que gana bien, 100,000, va a gastar 20,000. Cada uno gasta más, pero para el de 100,000 es el 20% nada más. Entonces, cuando hay inflación, le pegas más. Sí, esa es la al que reducción gana del poder menos. adquisitivo, ¿no? Ese es Exacto. el hecho de inflación. Pero esta decisión, como dice Mauricio, que tomó Banco de México Controvertida y recientemente en su controversial. última reunión de política monetaria, ha sido muy cuestionada, diciendo que pierde credibilidad. Sin embargo, poco analizada, ¿no? Mira, lo que estamos diciendo nosotros es, cuando sube la inflación o cuando se mantiene por encima de 4%, que Banco de México lo reconoce, tú no debes de bajar la tasa, porque esa es la manera en la que controlas la inflación, con tasas altas. ¿Por qué? Si la tasa está en 7, 8%, yo digo, a ver, espérate, los CETES me están dejando una buena lanita. Y el empresario dice, a ver, espérate, no me conviene pedir prestado porque está caro. Entonces, freno la economía, freno la inflación. De eso se trata, de frenar la inflación con tasas altas. Pero cuando tienes una inflación por encima de 4% y de todas maneras bajas la tasa, pues nos estás diciendo que estás de acuerdo con inflación de 4%. ¿Qué es lo que deberías de hacer? Deberías de mantener una tasa alta, que al gobierno no le va a gustar, evidentemente, pero bajas la inflación y ya una vez que tengas inflación de 3%, ya entonces sí, bajas la tasa de interés y ya todos contentos. Ahora, pero aquí hay un problema, Carlos. Finalmente, bueno, varios. El hecho de que baje la tasa de interés, pues está en contracorriente de una inflación que va al alza, alimentaria sobre todo. Y yo te preguntaría, Servicios, ¿no? servicios. Más que bueno, alimentaria. bueno, Tienes algunos elementos de la alimentaria, pero bueno, servicios. es el si problema. llevas a los niños a la escuela todavía, Por eso servicios. como lumbre, ¿no? Servicios educativos, servicios financieros, No te servicios, vayas a enfermar, Hasta gobierno te subió. hasta gobierno. Pero, por ejemplo, una tasa de interés baja le ayuda al gobierno con su deuda, ¿no? Bueno, con la deuda que nos cargó a todos. Así Vamos es. a hacer Sí, un plato. hay que decirlo. A nivel mundial, muchos bancos centrales tienen dos mandatos. Esto es, controla la inflación y promueve el crecimiento y ahí vas moviendo la tasa de interés. En el caso de México, cuando se le da autonomía al banco en 1995, se decide que solamente tiene que tener un mandato. Controla la inflación y que lo demás no te Estabilidad de importa. precios, ¿no? Control de precios es la palabra que tiene en la Constitución, en el artículo 28, párrafo séptimo. Ese es el objetivo. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Quién sale beneficiado? Pues sale beneficiado el gobierno, porque el gobierno trae una deuda emitida en pesos de 15.5 billones de pesos. Cada puntito que le estás bajando, le estás ahorrando 150,000 millones de pesos en pago de intereses, tan solo en el pago de O sea, el intereses. punto 25 significa 25,000 millones de pesos menos Wow. en pago de interés. Nada más, así. Por eso son Por puros decisiones fuertes, ¿no? O sea, ese es el tamaño de la decisión, ¿no? Entonces, por eso muchos analistas dicen, a ver, ¿por qué no te enfocaste en inflación con tasa alta y por qué sí bajaste la tasa beneficiando al gobierno? Pero eso no tiene también que ver un poco más con la demanda. O sea, el Banco de México, la tasa de interés
opera cuando quieres bajar la inflación derivada de un aumento en la demanda de bienes y servicios. Que no es el caso. La economía mexicana está debilitada, Está cuajada. sigue debilitada. Los datos de enero del IGAE, del índice General de Actividad General de Económica. Actividad Económica, pues te dicen que el brinco de diciembre fue un brinco, Que no fue el brinco de necesariamente Santa una Claus. tendencia para mejorar. Fue el brinco de Santa Claus y, Y después una el tasa a la costalazo de los alza, Santos como Reyes. dices, no va a resolver precisamente, o sea, haber mantenido la tasa en 7 no va a resolver el problema. Ellos estaban terminando o están terminando un ciclo de calibración de tasa que en algún momento determinado la mantuvieron demasiado alta durante mucho tiempo y hoy por hoy está regresando a un terreno neutral. Esa parte creo que es también analizable, ¿no? Que esa es la otra parte. A Sí. ver, ¿qué es lo que Banco de México nos ha dicho? Este no es análisis mío. Banco de México nos ha dicho, tenemos un rango de tasa acomodaticia donde queremos que suba la inflación, un rango neutral donde estamos de acuerdo Exacto. y un rango restrictivo. Y de acuerdo con las cifras que Banco de México nos ha dicho es, el rango neutral en el cual yo estoy de acuerdo con esta inflación es la inflación más 1.8 a 3.7 Exacto. es su... 2%. 2%, que en este momento sería de 6,5 a 8. Es decir, le estás mandando el mensaje a quien no lee el comunicado de estoy de acuerdo con que la inflación esté por encima de 4%. ¿Qué significa eso? Significa que tu inflación es 4. Para que yo ahorre me tienes que dar un poquito más. Pues dame 6, 6,5. Ahí estás, del 2%. Sí. Siguiente problema. Para que yo preste a largo plazo es 8. La tasa hipotecaria se va a 10. Para que tú me prestes 1,000,000 de pesos, te va a quedar una mensualidad de 10,000 y me tienes que demostrar Tendría que bajar a 8. 30,000. No. 8, 8,5. Ajá. Más el costo anual. Pero totalizado. 8,5 es lo que le vas a pagar al ahorrador de largo plazo, que es donde está nuestro bono ahorita. Nuestro 6. bono de largo plazo está en 8,5, el de 10 Es años. cierto, subió, ¿verdad? Ahí han dado 8,5. Entonces, la tasa hipotecaria se va a 10. Una tasa hipotecaria, ponla en 5% como en Estados Unidos. Y entonces, en lugar de que yo te pida 10,000 pesos, te voy a pedir una mensualidad de 5,000. En lugar de que me demuestres 30,000, nada más me tendrías que demostrar 15,000. Y entonces estarías estimulando el crecimiento, pero... Claro, pero a ver, necesitas una inflación baja. De ahí parte todo. Ahora, ¿por qué tenemos inflación tan alta? Por En servicios particular. decisiones sí, del y gobierno. alimentaria. Subiste Las dos. 12% el salario mínimo. Recordemos que México es intensivo en mano de obra, entonces le pegas a preparación de alimentos, le pegas a construcción, le pegas a agropecuario. A todo. A todo, Ahí general. le pegas horrible. ¿Le subiste el impuesto? Luego le subiste IEPS a cigarros, a refrescos y demás. Y por si fuera poco, le subiste 50% a todos los productos importados de China y otros países. La Entonces, ropita, el calzado, muchos bienes de consumo, incluyendo electrodomésticos. Pero el índice de servicios venía antes de enero, que viene todo este... ese se ha mantenido ahí Sí, 5.50. ¿Qué hace que sea tan resistente la caída de la inflación de servicios? Precisamente el alza salarial. Porque cuando tú estabas en 2018 con un salario tan bajo mínimo, nadie lo pagaba, eran 3,600 pesos. Hoy en día el salario mínimo son 9,500 más prestaciones, te da 13,000 pesos. Pero cuando tú vas al tianguis, a la estética, y, oiga, ofrecen trabajo, sí, 2,000 a la semana. Ya el salario mínimo está por encima del mercado, que son 8,000. Entonces, cada vez que yo le subo 13% al salario Si mínimo... te va bien, 3,000. No. ¿No? En Entonces, servicios domésticos, sí. Y entonces le pegas un año, le pegas al siguiente año, le pegas al siguiente año y le pegas al siguiente Entonces hay año. un encarecimiento del costo laboral. La presión de servicios está de una manera constante precisamente por lo que explicas, Carlos. Ahora, yo te preguntaría, subiste el día de la decisión del Banco de México un tuit que causó sensación. Se decidió ayudar al gobierno a bajar su deuda, pero no ayudar a la gente a contener la inflación. O sea, esta decisión de Banco de México finalmente pues no parece representar a la mayoría de los mexicanos. Al grupo de Estaba poder. Sí. una decisión dividida, ¿no? Pero bueno. Otra vez, Sí. ¿qué queremos? ¿Queremos ayudar al gobierno? Bájale la tasa de interés para que pague menos intereses por su deuda, que recaude un poquito menos. ¿O queremos ayudar a las personas para que les ajuste más
en el súper. Porque mientras mantengas una inflación de 4,5%, pues vas a ver estos incrementos. Por ejemplo, el mes pasado subió el jitomate, pero este mes va a poder subir la calabacita o el pepino o lo que sea. El tema del jitomate es un tema estructural, ¿no? Sí, incluyendo el Lo que cobro le de piso. pasó. No, deja de eso. O sea, es que le metieron un arancel en Estados Unidos durísimo y hoy el jitomate, tanto allá como acá, tiene un problema, el problema de Trump en medio. Y el Eso es problema del señor Rubio, ¿no? Porque le dieron a toda la cadena de producción de tomate en Sinaloa, entre el crimen organizado, en Jalisco y en Sonora. ¿Michoacán? No, sí, pero le dieron a toda esa cadena de producción del jitomate en la torre porque te meten el doble del arancel. Y por el otro lado allá también le sube el precio y también bajaron la producción porque tuvieron un problema de frío intenso. Pero como Entonces, dirían, hoy, no. lo que te decía el CNA, perdónenme, pero no subimos el precio por inercia, sino porque realmente se tomaron decisiones políticas equivocadas. Y el precio del jitomate que a todo el mundo... Dime, ¿quién no es jitomatero en México? Y se encarecen también las importaciones de otros productos ahora por la guerra, pero hay, digo, la del transporte. Que ese es otro gran tema. Hace 2 semanas se reúne el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central de Europa y hace un mes todo el mundo dijimos, bueno, pues seguramente Estados Unidos podría bajar su tasa un poco Y no. y no la baja y los dos bancos centrales dijeron, estamos en conflicto, no podemos mover tasas. Y todo el mundo supusimos que Banco de México haría lo mismo porque estamos en conflicto y Hay el nivel de precio, incertidumbre y el precio alto. del diésel pasó de 23 a 28 dólares. Ya estamos viendo escasez en Asia y en Europa de ciertos productos. Entonces, vamos a darnos 30, 45 días para ver qué sí le pega, qué no le pega y cómo le va a México. Entonces, esa fue otra razón que todo el mundo dijo, bueno, pues, Bueno, ¿qué y está antes de pasando irnos, aquí? ¿qué esperarías para la siguiente reunión de política monetaria? Es mayo, ¿no? Es mayo. Yo creo que va a reducir nuevamente su tasa de interés porque la, Sería suicida. la Es suicida. gobernadora ya dijo que la va a hacer. Esto es Entonces, suicida. Oye, Carlos, pero a ver, si dijeras, el gobierno está gastando bien, está haciendo un buen uso de estos recursos, pero yo no veo. Hay obras inservibles, hay proyectos que están medio armados con las patas y hay mucha dispersión de gasto social que finalmente también le da vuelta a la cantidad de recursos que están en circulación del circulante. ¿No es una manera también de acicatear la inflación? mira, en el momento en el que tú decides hacer gasto social, comprometes ese dinero. Cuando tú construyes una carretera México-Guadalajara en 2 años, la terminas y ya puedes hacer otra carretera México-Cancún o Ay, pero aquí hacen todas al mismo Monterrey-Saltillo, tiempo. donde tú quieras. Pero vas liberando recursos. En el momento en el que empiezas a gastar gasto social, ya no los puedes liberar, porque le das ese dinero a esa persona que hoy cumplió 65 años y va a vivir 85 los próximos 20 años. Y cuando esa persona fallece, llegará otra persona de 65. Entonces, pierdes esa capacidad de gasto, de inversión, y se vuelve un gasto corriente que ahí se va a quedar. Entonces, ahí el gobierno ha tomado esa decisión y por eso bajó el crecimiento de México de 2.5, que estábamos muy enojados con los prianistas y estábamos, era muy poquito, A 1. a menos de 1. Y Sí. bueno, ahí estamos ahorita. Ahí estamos ahorita y muchísimas gracias, Carlos López Jones, por estar con nosotros en esta billetera. Él es economista y director de Tendencias Económicas.